Estamos en estos momentos aquí en Noches Informativas de UCI Noticias con el doctor Marcos Ibazeta. Él es expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima y además es importante escuchar desde el ámbito, la lectura que un representante del Fuero Judicial, integrante del Fuero Judicial, nos puede en cierto modo ilustrar sobre esta ley contra el crimen organizado, que es precisamente lo que viene dando pie para que el Ministerio Público solicite esas prisiones preventivas de hasta 36 meses, tal como pesa sobre varios de aquellos que en estos momentos están tras las rejas. Caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, sindicada como cabecilla de una presunta banda criminal que operaba dentro de Fuerza Popular, y lo mismo que Pedro Pablo Kuczynski, que pese a que se encuentra en estos momentos en cuidados intensivos de una clínica, ya pesa esta decisión del Poder Judicial sobre él. El presidente Martín Vizcarra también se pronunció pidiendo que en cierto modo comiencen a revisar, a analizar un poco estas decisiones que está tomando el Ministerio Público al momento de solicitar y la decisión de admitir que está asumiendo directamente el Poder Judicial. Los investigados, ¿qué hablar? Todos están en estos momentos protestando por esas medidas bastante duras enmarcadas dentro de una ley. Doctor Ibazeta, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí. Le agradezco a usted su presencia para que nos diga de primera mano si es que hay un exceso que está cometiendo el Ministerio Público y el Poder Judicial con estas prisiones preventivas de 36 meses como se viene dando y solicitando. A ver, podemos convenir en lo siguiente, de que no se está aplicando las medidas cautelares, porque la decisión preventiva es una medida cautelar en el proceso penal. No hay proceso judicial que no tenga una regulación de medidas cautelares, ¿no? Ya. Porque lo que se quiere a través de las medidas cautelares es adelantar con ciertas decisiones la eficacia de un proceso judicial. De nada nos sirve, por ejemplo, que alguien tenga derecho, existan suficientes elementos de probabilidad de que a alguien le deben una suma de dinero y no se embarguen ni se afecten los bienes del deudor, porque cuando tenga su sentencia no va a encontrar nada. Igual es si hay suficientes elementos que lleven a la convicción de una apariencia de comisión de un hecho delictivo, se tiene que hacer algo. Entonces, esa es la detención preliminar y luego la detención preventiva, que se convierte en preventiva. Pero hay supuestos. El supuesto es la gravedad del hecho. Ya. Y la ley establece una pena más allá de los 4 años. Pero en este festival de coimas, en este festival de asesinatos, en este festival de feminicidios, oiga, no podemos estar hablando fuera de contexto sobre la presunción de inocencia para neutralizar las medidas preventivas, las medidas cautelares. Que eso es lo que básicamente se viene levantando como argumento para frenar estas decisiones del Poder Judicial, pero admitiendo recursos que está solicitando el Ministerio Público. Pero claro, eso no se puede hacer porque el derecho procesal señala que cuando hay un proceso, para asegurar la eficacia del proceso, hay que dictar medidas cautelares. ¿Es justificable las prisiones preventivas que está solicitando el Ministerio Público y que está admitiendo el Poder Judicial? Si hay suficientes elementos, hay peligro de fuga y hay peligro de entorpecimiento, tengo que neutralizar ese peligro para poder desarrollar el proceso. ¿Dónde está el problema? Y eso es lo que no se está hablando. En la incapacidad del Ministerio Público, porque el fiscal puede pedir la detención preliminar por el tiempo que quiera, pero le corresponde al juez valorar, establecer un criterio de razonabilidad y proporcionalidad en función de lo que es una medida cautelar y su naturaleza. ¿Cuáles son las características de la medida cautelar? Es instrumental, o sea, no es un proceso en sí mismo, depende del proceso principal. Es transitoria, es variable. Es variable. Entonces, lo que está ocurriendo es que al olvidarnos de que la medida cautelar nos tiene que garantizar la eficacia del proceso con ciertas medidas anticipadas, es porque hay una alta probabilidad que lleva a la convicción de que hay una relación de causa-efecto, todavía no la certeza de la responsabilidad, pero es una alta probabilidad. Pero le pregunto, doctor Ibazeta. Entonces, quiero concluir. Ya. Entonces, cuando el fiscal pide 36 meses, allí viene el problema. Claro. ¿Por qué los jueces le conceden 36 meses?
Porque el juez de por sí no puede aceptar los 36 meses porque se le ocurra, porque bien puede hasta disminuir el tiempo que está pidiendo el Ministerio Público. Porque si el ciudadano tiene el derecho a que el sistema de justicia le resuelva su caso en un plazo prudente, y eso está en los fallos de la Corte Interamericana también, ¿cómo le vamos a tener 36 meses preso? Lo cual significa que le estamos dando carta blanca al fiscal para que comience una investigación y tenga 36 meses para investigar. Le pregunto algo en concreto, en blanco y negro. ¿Quién está actuando perversamente? ¿El Ministerio Público o el Poder Judicial? Según lectura suya. Según mi lectura, quien no está haciendo bien su trabajo es el Poder Judicial. ¿Porque podría enmendarle la plana al Ministerio Público? No, yo entiendo que en los casos que plantea el Ministerio Público hay una alta carga de prueba que lleva a convicciones de probabilidad, no de certeza del hecho, probabilidad, y eso justifica una medida cautelar. Pero yo no le puedo dar al Ministerio Público una medida cautelar que afecte el derecho del imputado, del reo, del juzgado, del procesado, del investigado, en un plazo muy extenso. Yo le tengo que decir a la Fiscalía, voy a dictar la medida cautelar a 3, 4, 5 meses. Como es transitoria y es variable, entonces me tiene que justificar la variabilidad. Esa medida tiene que estar sujeta a control de variabilidad por lo siguiente, porque se mantiene cuanto más se fortalezca la convicción. Ya. Y se corta o se varía cuando se esfuma o se debilita la convicción de probabilidad. En un nivel de carga procesal por investigaciones, pruebas que pueda acopiar el Ministerio Público, no se hace necesaria, entendiendo además, doctor Ibaceta, que no estamos hablando de cualquier hijo de vecino. Estamos hablando de líderes políticos que tienen influencia política dentro del Ministerio Público, dentro del Poder Judicial, que tienen brazos políticos dentro del Parlamento, dentro de las esferas del poder. Hablamos de gente que en cierto modo tiene poder dentro del país. No se hace necesaria meterlo tras las rejas para coaccionarlos y evitar que tenga mayor influencia sobre cualquier decisión fiscal o cualquier decisión judicial. No, yo estoy de acuerdo con eso. El que más poder tiene y delinque, ese más rápido tiene que estar en la cárcel con medidas preventivas, sino que el Tribunal Constitucional metió su cuchara en el caso Humala Heredia, claro. Y le dijo a los jueces cómo debían valorar medios de prueba. Eso me pareció un precedente nefasto, cuando lo que se debió hacer es decir la Corte Suprema, enseña lo que es una medida cautelar y dile a tus jueces que si conceden una medida y la defensa le pida y le diga que a 4 meses de que has concedido la medida, en base a este caudal probatorio, a 4 meses no ha variado esta situación, no puede seguir manteniendo la medida. Porque se ha debilitado, el fiscal no ha aportado nada más. Pero estamos hablando además de una ley contra el crimen organizado, donde terminan funcionando o operando no una ni dos personas. Es toda una ramificación, es todo un árbol, toda la copa de un árbol que termina finalmente siendo parte de una supuesta maquinaria criminal, como básicamente es la tesis del Ministerio Público para quienes está pidiendo los cabecillas, como lo has indicado, por ejemplo, a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, quienes en este momento están con esa medida. Está bien, pero si es que hay una maquinaria, también en el Ministerio Público debe haber una maquinaria para que vaya actuando en los plazos procesales. Porque si van a pasar 10 meses y no me han avanzado nada en investigaciones desde el momento que se ha dictado la medida cautelar, se ha debilitado la fuerza probatoria. Porque se supone que la medida cautelar es para asegurar la eficacia. Y la Fiscalía no ha avanzado en nada hacia esa eficacia. Y está debilitando sus medios probatorios y por lo tanto la convicción del juez. Ahí es donde se justifica el cambio de la detención preventiva en arrestos domiciliarios, y si pasan 15 meses, 16 meses, y sigue la misma situación de inacción del Ministerio Público, de la falta de avance en las investigaciones, oiga, lo tiene que convertir en comparecencia porque eso ya es arbitrariedad. ¿No ve que se está debilitando, se esfuma la consistencia de la imputación? Pero el Poder Judicial puede presionar al Ministerio Público para un control de acusación en cuanto a algún investigado de por medio. No. No puede presionar. Pero la defensa puede pedir la variación de la medida y el juez no está ligado a su decisión anterior
al pedido del Ministerio Público porque la naturaleza de la medida cautelar es provisional y variable. Eso no se está discutiendo. Entonces yo creo que el debate se tiene que centrar en las características de la medida cautelar instrumental, transitoria, variable. ¿Le han hecho una regla de oro 36 meses de prisión preventiva? Así es. Entonces el fiscal pide 36 meses y dice porque es un caso complejo. Y el juez le dice, te doy tus 36 meses y haz lo que quieras. Y el fiscal que dice en su despacho, como no tiene personal, ni un equipo organizado, ni consolidado, ni operativos con alta tecnología, entonces tenemos tiempo. Pero ¿tenemos tiempo para qué? Para adecuar una investigación y mantener a la gente ahí pudriéndose en la cárcel. Así no funcionan las cosas. ¿Cuál tendría que ser la lógica del Poder Judicial? Al cortar el tiempo de prisión preventiva, reducir el tiempo que está solicitando el Ministerio Público a fin de presionar a la Fiscalía a que acelere su investigación. Pero claro, ¿Esa tendría que ser la lógica? Yo pienso que la lógica debería ser, me pides 36 meses, te doy 6. A los 6 tiene que estar sujeto a calificación. ¿Has avanzado o no has avanzado? Si no has avanzado, entonces tu investigación no me lleva a ningún sitio, te cambio arresto domiciliario. Pero si has avanzado, te amplío la detención preventiva a 10 meses. Pero había solicitud del Ministerio Público. Pero claro, y la defensa también, si la Fiscalía no avanza, puede pedir, señor, quiero la variación. Que se revoque la medida. Claro, y el juez tiene que estar allí porque el juez tiene que estar pensando y valorando a cada momento porque es provisional la medida. Claro. Es transitoria. En ese punto sí coincidimos plenamente. En el aspecto, por ejemplo, porque es cierto, y la gente podrá decir, oiga, pero hablamos de pez gordo la política, ¿cómo es posible que se lo pueda dejar en libertad, que tiene que estar tras las rejas? Y lo que a mí me preocupa algo, doctor Ibazeta, es que estamos convirtiendo la justicia en un coliseo romano, donde básicamente se está dando sangre a pedido del público, de la tribuna, que si quieren que le metan a prisión tras las rejas a fulano, sultano, vengano, a Perico los Palotes, el Poder Judicial termina dando una prisión preventiva por cuanto la gente lo está gritando. Pareciera ser que esa es la lógica que se está aplicando dentro de la administración de justicia. Lo que usted me menciona tiene mucha razón. Y podremos discrepar con muchos televidentes en estos momentos, pero tiene razón. O sea, si hay una medida coercitiva, una medida de restricción de la libertad de alguien, 3 años tiene suficiente para que investigues, pero también puede ser en menos tiempo. Y mientras tanto, sigue prevaleciendo la presunción de inocencia. Pero claro, es un inocente que está tras las rejas con una especie de sentencia anticipada que está recibiendo como parte de una ley que ha sido aprobada en el Congreso. Pero la norma dice que la prisión puede ser hasta 36 meses. No dice que debe ser de 36 meses. Puede ser a 36. Yo lo que le estoy diciendo es que si se fija en 6, se va evaluando cómo avanza el proceso, la actividad del fiscal, la actividad de la defensa y si los medios de prueba se van consolidando. Entonces, a pedido del fiscal le puedo ampliar y le voy ampliando hasta los 36 meses, pero si se debilita, entonces no le puedo seguir ampliando. Pero esto es interesante porque lo que la gente, como usted dice, pide sangre y la justicia se la da. Porque a la gente pobre se le envía a prisión de la manera más infame y que se pudran. Y hay casos que duran 3, 4, 5 años y están en cárcel sin sentencia. A eso me estoy refiriendo. Hay que presionar al Ministerio Público y a los jueces porque la historia nos da lecciones que no aprendemos. Del 2000 al 2005 hubo una organización anticorrupción contra los fujimoristas que delinquieron. Oigan, esos procesos demoraron 5, 6, 7. Hubo un proceso que demoró con 9, 10 años que al general que estaba involucrado ya lo tuvieron que separar porque eso era una arbitrariedad. Entonces se genera impunidad de esa manera también y se desprestigia el sistema. Pero el Poder Judicial, según lo que usted me explica, no está preparado entonces para que pueda administrar justicia en ese nivel. No está preparado para que pueda sopesar, valorar y hasta presionar al Ministerio Público a que acelere su investigación y que pueda formalizar la acusación y evitar esa especie de sentencia anticipada que le da y que le convierte finalmente en motivo para que el mismo presidente de la República eleve su voz de protesta y diga, paren la mano, revisen ese tema, que tampoco la justicia tiene que manejarse de esa manera.
Es que la Corte Suprema no hace bien su trabajo, pues, porque en la ley orgánica que se trabajó en 1991, se le dijo a la Corte Suprema, en estos casos reúnete y fija criterios jurisprudenciales para que tus jueces no actúen como les da la gana ni se vuelvan esclavos de los fiscales. Entonces, por eso es que ahora se dice, se está aplicando la medida preventiva como una condena anticipada. Y claro, pues si le dan 36 meses y el proceso dura y hacen lo que quieren y de repente lo absuelven al final, esos 36 meses han sido una condena. Pero si se maneja con las características de transitoriedad y variabilidad, entonces el juez tiene que estar vigilando cómo avanza el proceso con el fiscal con la carga de probar y la defensa con la carga que corresponde. Doctor Ibaceta, para terminar le pregunto, ¿la situación de Pedro Pablo Kuczynski es justificable en su estado convaleciente de salud y la edad que muchos apelan, que no tendría que haber conllevado a prisión preventiva, pero es justificable la decisión que ha tomado el Poder Judicial también de darle 36 meses de prisión preventiva? Aquí los jueces están atrapados, porque si el señor Kuczynski se va a la clínica y dice que tiene un stent, una valvulita, sí, y los médicos dicen que eso no es un riesgo, no tiene riesgo de muerte, entonces si le favorecen al señor Kuczynski le van a decir, ¿y por qué no a Fujimori? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿por qué no a Fujimori? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? Ahora, lo razonable. El mismo Poder Judicial se ha hecho harakiri con una y otra Yo creo que sí, pero ahí viene la salida. Lo razonable es decir, te doy 3 meses, porque si es tan evidente y ha tenido tanto poder y dices que ya has investigado, ¿cuánto tiempo tienen de investigados? ¿2 años? ¿3 años? El de Keiko Fujimori demoró mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Si en 3 años no han hecho nada, ¿cómo mantengo una prisión preventiva? Entonces, para Kuczynski, si yo fuese el juez, diría 4 meses, 3 meses, y que se evalúe cómo avanza. Y sopesando el tema de su salud. Sopesando el tema de su salud, pero también exigiendo de alguna manera al fiscal una mayor actividad en la carga de la prueba que la ley le obliga. Y si se valoraría el tema de la edad, también tendría que valorarse la edad de Alberto Fujimori. Así es. O sea, el Poder Judicial se ha puesto la soga al cuello. Es que cuando se trabaja con los extremos, usted se maniata. La razonabilidad y la racionalidad nos dice que en estos casos uno tiene que manejar con flexibilidad para que se haga efectivo, pero respetándose derechos y circunstancias de humanidad. Bien, doctor Marcos Ibaceta, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bastante ilustrativa su posición. Puede que hayamos compartido o no esos comentarios, esas opiniones, pero el debate está abierto, pero siempre también existe un marco legal que tendría que apegarse el Ministerio Público y el Poder Judicial es el llamado a aplicar, a aceptar o no aquella solicitud que la Fiscalía puede estar determinando, sopesando varios criterios, como el que hemos expuesto aquí en esta entrevista.